Listo, Sebas. Buenas noches, compañeras y compañeros de la Universidad Central del Ecuador, a todos los jóvenes y asistentes que se dan cita a esta transmisión. Sean bienvenidos. El día de hoy nos convoca conversar un poco sobre el panorama electoral 2021. Para ello tenemos la presencia de la arquitecta Pirina Correa, candidata para asambleísta nacional por Centro Democrático. Les recordamos que este espacio es de opinión diversa con el fin de ampliar el espectro de debate y generar espacios para que las y los compañeros puedan escuchar las perspectivas de la situación coyuntural desde diversos actores políticos, académicos y expertos. Para ello, damos la bienvenida, arquitecta. Buenas noches. Un pedazo nomás. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias, Sebas, por la invitación. Un abrazo fuerte a todos los jóvenes que están enlazados a esta señal. Gracias a todas las personas que pues siguen con atención, y yo celebro eso porque hoy más que nunca es importante la información con la que contemos, porque estamos ante un momento sumamente crucial en nuestras vidas y en la vida de nuestro país. Realmente, como pocas veces antes o como nunca, creo que amerita que todos recibamos información, podamos analizar muy cuidadosamente qué es lo que pasa, cuáles son las opciones, la forma tan diferente que se van a llevar, en la que se van a llevar la campaña, las elecciones, todo, va a ser sumamente distinto a lo que hemos estado acostumbrados, ya lo viene siendo todas las actividades del calendario electoral. Entonces es importante para evitar errores, para evitar confusiones y sobre todo para tener claridad en cuanto a lo que este gobierno se propone lograr en las elecciones 2021. Muchas gracias, arquitecta. Para entrar en materia, ¿cómo es su lectura de la situación política en el Ecuador actualmente? Conocemos que existen algunas trabas, interpretaciones diversas en materia jurídica sobre el caso de su hermano Rafael. ¿Cómo lee usted este contexto? A ver, primero es una muestra más de lo que se conoce hoy como lawfare, y que no, el Ecuador no es el único país que está siendo víctima de esto. Es una clara organización de parte de todas las instancias del gobierno y todas las instituciones del gobierno para cortar definitivamente la posibilidad de participación política y por tanto un derecho ciudadano estipulado en la Constitución con claridad de Rafael Correa. Al principio, mucha gente se preguntaba que por qué, qué pasaba, que en qué momento había cambiado Lenín Moreno, que si nosotros sabíamos que esto iba a ocurrir. La respuesta es no, si no, evidentemente no lo hubiéramos apoyado, ni puesto siquiera, ni considerado siquiera como candidato. Jugó él muy bien sus cartas. Mi hermano ha hecho un reconocimiento público de lo mal que se siente por haber pedido, haber puesto su nombre a consideración y haber pedido el voto de la ciudadanía. Y ya cuando Rafael en el aeropuerto, si no recuerdo mal, el 17 de julio, cuando se fue a Bélgica, recordemos que tampoco es un prófugo ni un refugiado, es un hombre casado con mi cuñada Anne, de origen belga. Sus hijos estudian en Francia, estudian en Europa. Por lo tanto, él comunicó antes de la salida y término de su gobierno que él, por respeto y consideración a su esposa, que lo había acompañado acá más de 25 años, iba a instalar su residencia, inclusive de manera indefinida, y se retiraba de la política de manera indefinida, en la ciudad en Bélgica, muy cerca de Bruselas. Entonces, no es un prófugo, fue un viaje programado, y en esas condiciones, pues hoy vive allá. Las dos chicas ya están por su segunda maestría cada una, muy brillantes todas ellas en lo académico, con becas y con esfuerzo, además de como ya trabajan, ya se pagan, ayudan a pagar sus estudios. Y hoy Miguelito, el menor, ya se graduó también con honores, estudió y ha ingresado a la Universidad de Lausanne en Suiza, una de las 10 universidades más prestigiosas
en lo que tiene que ver con ingeniería electrónica. Ese día que él viajó en la plataforma, cuando se despidió de toda esa gente, esa cantidad de gente, esa muchedumbre que se dio cita en el aeropuerto, unos lloraban y le decían no te vayas, otros cantaban a coro, te vamos a necesitar, y bueno, la canción ha resultado profética, pero en esa ocasión él ya advirtió de los tratos que tenía Lenín Moreno con Abdalá Bucaram en Panamá. Parece ser que estos tratos tenían que ver con los INA Papers, y por eso ahora Abdalá hace alarde de un cuaderno también con 80 y pico de páginas y todo lo que puede decir, y amenaza para proteger a su familia y evitar que sean detenidos y encarcelados, pero parece ser que tiene que ver con este tema de INAS. Entonces, ya ahí hubo un pacto y Rafael dijo, si Alianza País respalda esto, seré el primero en desafiliarme, y así lo hizo efectivamente. Entonces, ¿qué pasa? Como ya venían saliendo el tema de los INA Papers, parece que la actitud de Lenin fue el que pega primero, pega dos veces, o la mejor defensa es el ataque, y direccionó todos los cañones a una persecución y a una proscripción de Rafael. Primer paso fue la consulta popular. También algunos funcionarios que venían desde el anterior gobierno pensaron que haciéndole la corte a Lenin iban a mantener sus puestos. Este gobierno ha mostrado claramente y en varias ocasiones que te usa mientras sirves, y cuando ya dejas de ser útil para sus fines, simplemente te dan la patada. Ocurrió con la presidenta del CNE, Nubia Villasís, que se prestó a todo el rollo de la consulta popular. Ocurrió con los integrantes de la Corte Constitucional, que permitieron que pasara una consulta inconstitucional, ilegal e ilegítima, tal como luego lo puso un documento internacional de la OEA que lo indicó de esa manera. Pero lo dejaron pasar, y así vino el tema del Consejo de Participación Ciudadana espurio, ilegal, transitorio supuestamente, que se prorrogó en funciones ilegalmente, pero ellos propiciaron la consulta, se propició la consulta popular, y en esa consulta ya proscribieron ilegalmente a Rafael para ser candidato nuevamente a la presidencia. Recordemos que a través de la Asamblea se reformó parte de la ley de la Constitución en la parte que decía, que hablaba de la no elección indefinida, la no elección indefinida. ¿Qué pasa? Que se consideró que era necesario que existiera, pero Rafael, justamente para que no se percibiera como que él quería eternizarse en el poder, pasó una transitoria en la que decía que todos aquellos funcionarios de su gobierno que ya hubieran ocupado 2 veces la función en la cual estaban, por esta ocasión no podían volverse a postular en esa dignidad, sino que tenían que esperar un periodo. Y luego de pasado ese periodo, ahí sí, si querían, se postulaban, y si contaban con el favor del pueblo ecuatoriano traducido en votos, podían reelegirse las veces que contaran con ese apoyo. Sin embargo, en la consulta popular, tramposa, con letra chiquita, montón, con unas transitorias también que estaban ahí semiocultas, ganó el sí, desafortunadamente, y hoy muchos que lo apoyaron están arrepentidos, y a través de esa consulta se determinó que todos aquellos funcionarios que hubieran cumplido ya 2 periodos en una misma consecutivos en una misma función, no podían postularse a esa misma función nunca más en la vida. Y lo hicieron de manera retroactiva, qué casualidad, dentro de los 10 años previos. Entonces, de esa manera, le cortaban a Rafael la posibilidad de una nueva candidatura presidencial a futuro. Y así comenzó la persecución. Vimos también que la persecución se extendió a otros rostros de la Revolución Ciudadana. Detuvieron
y juzgaron y condenaron a Jorge Glass, que confiando en que estábamos y vivíamos en un Estado de Derecho, que iba a haber una justicia correcta, pidió a la Asamblea que le levantaran la inmunidad de la que gozaba en calidad de vicepresidente y dijo: el que nada hace, nada teme. Lo metieron supuestamente con prisión preventiva y nunca más salió hasta la fecha. Le han sido negados todos los pedidos, todas las apelaciones, absolutamente todo, y continúa detenido. Inclusive se han pasado por encima las disposiciones y recomendaciones de la CIDH, tomando en cuenta que ya cumplió más del 50% de su pena, que tiene una condición de salud, o sea, tiene todas las condiciones como para acogerse a la prelibertad o a la sustitución de medidas, en este caso que continúe cumpliendo, si es que esa es la decisión, su condena, pero desde su domicilio, con las presentaciones, los controles, todo lo que corresponda. Pero no fue suficiente, no fue suficiente. Nos quitaron Alianza País, rompieron el bloque de mayoría, se fraccionó ese bloque y se dividió en quienes se quedaron con el proyecto original y por ende apoyando a Rafael Correa, que pasaron a llamarse Revolución Ciudadana o los correístas, y el otro grupo escogió esa frase: a rey muerto, rey puesto, y plegó a Lenín Moreno y son conocidos como Alianza País Morenista o morenistas. Quisimos por 3 ocasiones tener movimiento propio, fue impedido por el CNE. Primero quisimos ser Revolución Ciudadana, el CNE dijo: ese no puede porque es el eslogan de Alianza País. Luego propusimos Revolución Alfarista, no pueden porque Alfaro era liberal y ustedes son de izquierda. Finalmente se recogieron más de 470.000 firmas por el movimiento Maná y cuando ya tenían que entregarlos, surgió, cual ave fénix, el supuesto dueño original del movimiento, que inclusive amenazó hasta con demandarnos por haber supuestamente usado su movimiento para recoger las firmas. Una pregunta: ¿ustedes han visto al movimiento Maná participar en alguna, en las seccionales del año pasado o presentar primarias o candidatos en estas elecciones generales? No. Por lo tanto, la única consigna era evitar contar con ese movimiento como vehículo de participación política. Conocemos que el día de mañana se tendrá a las 3 de la tarde la resolución de la Corte de Casación. Sí, por eso... Mañana se define si es que Rafael participa o no participa. ¿Qué cree usted, arquitecta? Por eso déjame terminarte brevemente el tema. Finalmente tuvimos que tener conversaciones para encontrar un vehículo de participación, lo conseguimos con Compromiso Social, rebasamos ampliamente las expectativas de resultados electorales a pesar de las condiciones adversas y de esa manera nos convertimos también en un nuevo objetivo a vencer. Y comenzó la contra hacia el movimiento. Ya no era solamente a Rafael o a los militantes principales, sino al movimiento. Algo que se mantiene hasta la fecha porque están corriendo el tiempo del mes de los 30 días de probatoria, es decir, los 30 días que señaló el Consejo Nacional Electoral para analizar las pruebas de descargo y los documentos presentados por Compromiso Social y otras 3 organizaciones políticas para determinar si continúan o no dentro del padrón electoral, el registro electoral, supuestamente por no tener las firmas completas que requiere la ley, el 1.5 del padrón nacional, para tener vida jurídica y número de casillero. Eso en súper resumen. Así es que el 11 de septiembre recién sabremos si Compromiso Social queda con vida o no. Dentro de del calendario de las elecciones, el calendario electoral, se señalaba hasta el 23 de agosto la fecha, el plazo para desarrollar los procesos de democracia interna, entre ellos las primarias, que de acuerdo a un reglamento expuesto por el CNE,
señalaba que todas esas acciones que pudieran ser realizadas de manera telemática se hicieran así. Esto decía, se refería a las convenciones, a las primarias. Se procedió a hacer las primarias como el movimiento Compromiso Social estaba suspendido en sus actividades políticas y a última hora se las levantaron, pero no podíamos esperar. Se conformó una lista de consenso entre varias organizaciones, entre esos las que integran la Unión por la Esperanza, Compromiso Social, Centro Democrático, etcétera. Y Centro Democrático nos acoge con lista completa para ir a las primarias. Ahí se propone el binomio Arauz-Correa para ser la cabeza de la lista 1 en estas elecciones generales. Efectivamente se propone otro binomio, otra opción de binomio, pero queda el binomio Arauz-Correa apoyado por los integrantes de las primarias y en presencia, señalado así, en presencia de un delegado del CNE, como dice la ley. Posteriormente a eso, el Consejo Nacional Electoral, que indicaba que había que aceptar de manera expresa, personalísima e indelegable la nominación a la precandidatura. No es inscripción, la inscripción es otra etapa. Ustedes fueron testigos y toda la prensa, y hasta la comunidad internacional, de que estuvimos presentes con Andrés Arauz el 1 de septiembre, el martes de la semana pasada, para hacer realidad esa aceptación por parte de Rafael Correa a la nominación a la precandidatura a vicepresidencia de la República. Él nos acompañó en todo momento desde que ingresamos a las instalaciones del CNE mediante plataforma telemática Zoom en tiempo real. Yo pedí, y me lo negaron, las actas para firmar en su nombre en mi calidad de representante y apoderada suya, portando el poder debidamente notarizado, apostillado, legalizado, y no me lo permitieron. Sin embargo, yo tuve actas, copias de las actas, y en ese momento, delante de la prensa, delante del delegado y delante de Rafael, ahí presente en Zoom, firmé las actas en nombre de él, las adjunté al poder en la original y 2 copias, y no me fue recibido. Sin embargo, lo que no sabía el delegado era que en ese momento también se estaba ingresando por ventanilla de la Dirección de Organizaciones Políticas una comunicación a nombre de Rafael, firmada por mí en su representación, adjuntando el poder y que tiene fecha y hora de recibido, incluso indicando la cantidad de hojas que componían el documento. Paralelamente, Rafael, desde Bélgica, emitía un correo electrónico señalando su aceptación y firmándolo con firma electrónica, que es legal y permitido y el equivalente a una firma física, de acuerdo a la ley de comercio electrónico, firma electrónica y procesamiento de documentos. Y como si eso fuera poco, Rafael también, delante de la prensa, delante de los candidatos asambleístas que tenían que registrarse, tenían que aceptar su nominación, y del delegado del CNE, los 2 delegados que estaban ahí, también se dirigió a todos y dijo muy claramente y de manera reiterada y expresa que aceptaba la nominación. Se cumplió con estar presente en las instalaciones del CNE, nadie decía presencia física, por tanto estuvo en presencia telemática, señaló expresamente su voluntad, nadie se lo dio diciendo. Fue una acción personalísima porque al escribir, lo dijo él personalmente en tiempo real y delante de todo el mundo, pero adicionalmente la firma electrónica le da la característica de personalísimo a ese documento y a su aceptación, porque solo él tiene el código para validar esa firma. Y de manera indelegable, porque yo no estaba ahí como su delegada, estaba como su representante, que no es lo mismo ni se escribe igual. Pero si había alguna duda, ahí estaba Rafael vía Zoom aceptándolo. Hay diversas posiciones, hay abogados que dicen que es correcto, tenemos los recibidos de tanto la versión electrónica vía mail, con firma electrónica, como la mía en físico. Tenemos el memorándum interno del CNE en que se acusa recibo de la aceptación y se la deriva a la subdirectora de
de organizaciones políticas a cargo de la dirección para que analice y se pronuncie. Hay, como les digo, opiniones diferentes. No es una inscripción. El siguiente paso es, una vez que el 17 de septiembre el Consejo Nacional Electoral convoque oficialmente elecciones, a partir del 18 arranca y hasta el 8 de octubre el proceso de inscripción y registro de candidaturas. Recién en ese momento el CNE podrá decir, a ver, lista 1, el señor Correa no puede ser candidato porque incumple tal cosa, porque está invalidado por esto, o sea, dar los argumentos que están claramente estipulados en la ley. En caso de darse eso, tendríamos, como también lo señala la ley, 2 días para reemplazar a Rafael por otra persona para el cargo de candidato a vicepresidente de la República. Eso, por un lado, no se sabrá sino a partir del 18 o cuando registremos, inscribamos las candidaturas, porque en ese momento es que arranca el análisis, posterior impugnación, etcétera, etcétera. Respecto de tu pregunta, en lo que tiene que ver a lo de mañana, nosotros hemos demostrado hasta el cansancio también que el caso Sobornos ni siquiera debió empezar como juicio, ¿ok? Ni siquiera debió empezar. Sin embargo, al braveo lo arrancaron y lo que supuestamente era el juicio del siglo con 21 acusados, entre ellos un expresidente y un ex vicepresidente de la República, se convirtió en el juicio más rápido de la historia. Arrancó con la audiencia de formulación de cargos el 7 de enero, en el que la jueza Diana Camacho, a la que le cae absolutamente por sorteo todo caso que tenga que ver con Rafael, le reclamó públicamente a la fiscal por el desorden y el desastre que era su presentación del caso. Sin embargo, recuerden que el titular primero era Odebrecht pone presidente y se hablaba de coimas o sobornos para configurar el delito de cohecho de 17 millones de dólares. ¿Dónde están esos 17 millones de dólares? No están por ningún lado porque no existen. ¿En qué se basó Diana Camacho para formularle cargos? En un cuaderno que se comprobó que era forjado y en $6.000 que eran un préstamo de un fondo privado de empleados de la presidencia que fue pagado en 12 meses con los respectivos cheques de $500, tal como consta la información en el banco y tal como se presentó en el juicio. Sin embargo, nada de esto funcionó, nada de esto sirvió, se pasaron por encima toda la ley y en plena pandemia, en pleno pico de pandemia, convocan, pasándose por encima de todas las precauciones y las medidas de bioseguridad, a la audiencia de formulación de juzgamiento, es decir, para dictar sentencia. La noche anterior a este día, a esta fecha, hay las pruebas, están si gustan pueden ingresar al portal justiciaamarrada.org. Ahí están desmaterializados y debidamente notarizados los mails que intercambiaba Iván León, juez ponente, que también pedía su recusación por ser juez alterno y por tanto no podía atender ningún juicio penal de acuerdo a lo que dice la ley. Pero están los documentos que prueban cómo de manera jocosa y responsable, junto con la secretaria de la Fiscalía, armaron y estaban escribiendo la sentencia que iba a ser leída el día siguiente. Al día siguiente, ¿qué le dice el juez León a la fiscal? Le dice su teoría del caso no vale para nada y se la echa abajo. Ese solo acto debió haber representado que hasta ahí llegara ese caso, se lo archivara, se sobreseyera o se declarara inocentes a todos los imputados. Sin embargo, el juez León saca un nuevo texto, una nueva teoría del caso que habla del influjo psíquico y el poder sobrenatural que tiene Rafael para influir en diferentes personas, y en base a eso lo condenan a 8 años
y al principio a 8 años de prisión y 25 años de inhabilitación política. Luego, para variar, las apelaciones, todos los recursos horizontales han sido continuamente negados, a pesar de tener el derecho, y así siguió funcionando hasta la audiencia de apelación. Para esto, al convocar la fiscal a la audiencia de juzgamiento, también cayeron en desacato porque había una disposición expresa, tajante, por parte del Consejo de la Judicatura de suspensión de plazos y tiempos para todas las causas judiciales, excepto flagrancia. Lo decía así puntualmente, se pasaron por las narices, cayeron en desacato, pero aquí no pasa nada porque no hay Estado de Derecho. En todo caso, venía la audiencia de apelación. Para la apelación, van a la audiencia, ya algunos abogados estaban con COVID, sin embargo, fueron convocados, no hicieron caso de su pedido de aplazamiento, y para colmo, a esa audiencia de apelación, la primera, el Tribunal de Apelación señaló que nunca habían entregado el texto completo de la sentencia a los abogados defensores para que pudieran analizarla y eventualmente preparar sus argumentos como defensa. Por tanto, dio 15 días para que les entregaran la documentación completa, más de 820 páginas, pudieran leerlas, preparar sus defensas y asistir a la nueva audiencia convocada. En esa nueva audiencia, ¿qué pasó? Los abogados defensores me parece que fueron 14 sentenciados, no pudieron ingresar a la audiencia virtual. La audiencia se instaló 2 horas después de la hora convocada originalmente, cuando el proceso es que después de 10 minutos de la hora convocada, si por alguna razón no se puede realizar e instalar la audiencia, esta tiene que ser reagendada. Eso no se dio y fue instalada 2 horas después, sin los abogados defensores que no pudieron acceder a la sala virtual y poniéndoles otros tantos abogados defensores públicos que qué tipo de defensa podían esgrimir o presentar si ni siquiera habían hecho seguimiento del caso ni estaban enterados, empapados del tema. Así se ha ido haciendo este juicio. Por supuesto, como no podía ser de otra manera, la apelación fue negativa para los acusados. Ahí terminaba con los recursos horizontales de ampliación, aclaración o nulidad, que también fueron negados. Terminaba el juicio propiamente, ¿ok? El siguiente recurso que quedaba vigente era el de casación. El recurso de casación es un tema sumamente técnico que tiene que ver exclusivamente con la sentencia. Ya no toca ni cuestiona el testimonio verbal o escrito de fulano de tal o de mengano, o las pruebas presentadas o no presentadas, ya no toca nada de eso. El juicio terminó. Es un recurso especial. En ese recurso se puede inadmitir la solicitud o admitirla. Si se inadmite, como fue el caso de alguno de los acusados, en ese momento queda ejecutoriada la sentencia y tiene que ser aplicada. Si se admite, pasa por 2 niveles, el tribunal menor en una primera instancia y el tribunal mayor en una segunda instancia. La casación solicitada por Rafael fue aceptada y llegó al tribunal mayor. Se convocó la audiencia para el 3 de septiembre, se atendió la audiencia, se les dio 10 minutos a cada abogado para presentar sus alegatos. ¿Qué tanto puede presentar en 10 minutos? Y se despachó, todo, se escuchó a los 14, 15 abogados que estaban representando a otros tantos petitorios de casación. Después se tenía que escuchar a la fiscal habló lo que le dio la gana, para variar, nada consentido y todo vacío.
y luego en una segunda audiencia se oyó la contrarréplica en 10 minutos también de los diferentes abogados de los acusados, de los sentenciados. Terminado ese proceso violento, rapidísimo, de 2 días, se convocó para mañana, 7 de septiembre, la audiencia para pronunciarse el tribunal respecto de la casación una vez habiendo escuchado los argumentos de parte y parte. ¿Qué pasa si acogen el pedido de casación y lo aceptan, lo validan? O sea, si la respuesta del tribunal es positiva, Rafael sigue habilitado para poder participar en calidad de candidato. Si no es aceptado, si la respuesta del fallo es negativo, en ese momento quedará la sentencia ejecutoriada en firme y por tanto perderá sus derechos ciudadanos, entre ellos el de participación política. Si se da este segundo caso, igualmente en el proceso de inscripción, una vez que se inscriban las candidaturas a partir del 18 de septiembre, recién ahí el Consejo Nacional Electoral podrá pronunciarse negando la inscripción y registro de la candidatura de Rafael con los argumentos que se señalan en el reglamento, entre esos la inhabilitación de participación política como consecuencia de la casación. Esa es la situación al momento. Nosotros, si bien pues todo nos ha sido negativo, y como dije anteriormente, realmente es un mamotreto todo el caso Sobornos, lo han dicho inclusive abogados que respetan el ejercicio de su profesión y lo hacen con total responsabilidad, pero que son contrarios al estilo de Rafael y a su gobierno, pero en un análisis objetivo del caso dicen que no tiene ni pies ni cabeza. Sin embargo, las instituciones están cooptadas y hemos llegado a este punto. A pesar de todo eso, no perdemos la esperanza de que los integrantes de este tribunal vean realmente las cosas en blanco y negro y actúen apegados a la ley. No pedimos favores para nada, sencillamente pedimos que se respete el debido proceso y se aplique la ley tal como tiene que ser, en un juicio que, como les digo, no tiene ni pies ni cabeza. Después de la casación hay algo que se llama último recurso de revisión, pero que podría eventualmente, en caso de un fallo negativo, revertirlo, pero a partir del pronunciamiento de mañana, si es positivo, en buena hora, y bendito sea Dios, Rafael podrá seguir con sus derechos de participación política. Si es negativo, pues le serán retirados y por tanto no podría participar en la ley electoral del 2021. Si eso se da y el CNE se pronuncia en ese sentido, tenemos, de acuerdo al reglamento, 2 días para inscribir a la persona que lo reemplazaría, eventualmente como para conformar definitivamente el binomio presidencial con miras al 2021 a nombre de Centro Democrático. Eso es lo que tiene que ver con la situación política actual. En términos generales, la parte del proceso del calendario electoral y paralelamente el juicio de casación, la acción de casación que será resuelta mañana. Entendemos, arquitecta, es un proceso bastante extenso, como usted ha mencionado, y también sorprende bastante que los tiempos, ¿no? Para continuar en este espacio, quisiera conversar sobre cómo ve usted el tema de la participación de la mujer. Conocemos que en la última reforma al Código de la Democracia se exhorta ya que exista paridad en las listas, en los binomios, pero ya en la praxis vemos que para nada se está cumpliendo esto. Por ejemplo, creo tiene
binomio presidencial, vicepresidencial, hombres, y tiene líder de la Asamblea Nacional otro hombre. ¿Cómo ve esto? A ver, para cerrar el tema anterior, eh, se me fue la idea. Bueno, ya lo retomo. Respecto a la participación de la mujer, el gobierno de Rafael Correa fue el primero en reconocer toda la valía y la capacidad de las mujeres en el ámbito político, además del profesional y a todo nivel. Y para ser coherente entre lo que pensaba, se decía y se hacía, muchas mujeres valiosas, profesionales, brillantes, tuvieron a su cargo ministerios coordinadores y también ministerios sectoriales, pero asimismo estuvieron al frente de importantes instituciones del gobierno y lo hicieron muy bien. La mayoría han tenido excelentes comentarios y pues han regresado después de su participación en el ámbito político a sus o a organismos internacionales o a sus prácticas profesionales sin ningún inconveniente. También en época de la Revolución Ciudadana se puso en la ley que las listas pluripersonales debían cumplir con dos requisitos: alternabilidad y secuencialidad, no solo en vertical, sino en horizontal. ¿Qué quiere decir esto? Si la lista, por ejemplo, de Asamblea Nacional arrancaba con un hombre, su alterna tenía que ser una mujer y quien estuviera en segundo puesto también una mujer. Y así iban hombre, mujer, o mujer, hombre, hasta el final, en vertical y con sus alternos respectivamente. Si bien por la fórmula de cálculo, tanto del método Hunt, y no será diferente con el método de Webster, no se logró un 50-50, o sea, una paridad total de género en la asamblea, sí se logró un importante balance de la participación de la mujer en la asamblea concretamente. Es más, hemos tenido también ya mujeres presidiendo la asamblea como tales. Lo mismo ocurría, por ejemplo, para concejalías. Ahora se está peleando y hay algunos casos que tienen que ser resueltos a nivel de alcaldes y vicealcaldes, porque asimismo tenemos en algunos municipios dos hombres en lugar, y hay mujeres que están peleando siendo concejales para que se tome en cuenta también la equidad de género en estas dignidades. Nosotros sí hemos sido respetuosos, más allá de lo que se resolvió entre las reformas del Código de la Democracia, que señalaba un 20%, 25% de jóvenes también, y hablaba de un 20% de mujer, que es contradictorio a lo anterior, porque antes se hablaba de 50 y 50, o sea, alternabilidad y secuencialidad, lo que permitía, si son 18 integrantes de una lista, pues que vayan 9 mujeres y 9 hombres, ¿verdad? Y si es un número impar, pues uno de ellos tendrá una merma en función de quién encabece la lista. Yo creo que tenemos también, o teníamos candidatas mujeres a la presidencia de la República. Sin embargo, han cedido sus puestos para darle chance a unas alianzas por ahí medio turbias. Pero creo que tenemos nosotros, como centro democrático, sí hemos tomado muy en cuenta la presencia de la mujer. Es más, no sé el porcentaje exacto, pero en una importante cantidad y mayoría, las listas provinciales son encabezadas por mujeres. Y la lista nacional también es encabezada por una mujer, en este caso yo. La lista de parlamentarios andinos también tiene de primera candidata a una mujer. Entonces, en cuanto a binomio presidencial, no obliga a que sea hombre o mujer hombre. Siempre se ha buscado un poco
como para darle equidad, y también se ha tomado en cuenta el tema regional, ¿no? Si el presidente es de la sierra, el vicepresidente que sea de la costa o viceversa, y se ha estado buscando, sí, en los últimos tiempos, un perfil femenino. Yo creo que en nuestro país existen mujeres muy bien preparadas, con la visión, y siempre tenemos nosotros ese plus del sexto sentido y esa capacidad extra, esas características especiales extras, sin ánimo de ofender a los caballeros, que nos vuelven realmente el sexo fuerte, aunque se refieren a nosotros como el sexo débil, pero en el día a día somos multitask, somos multifunción, no tenemos horario, nunca nos enfermamos y aunque nos sintamos mal seguimos trabajando. Entonces tenemos una capacidad enorme, una enorme también tolerancia al dolor y a situaciones adversas, y pues si bien mantenemos un alto grado de sensibilidad, no nos quebramos. Así es que con ese concepto tranquilamente podríamos tener en cualquier binomio de cualquier tendencia una mujer compartiendo o siendo parte de ese binomio, como hay por ahí uno que otro caso. Eso en cuanto a la participación de la mujer. Yo creo que la mujer ha ido ganando espacios, no solamente en el ámbito político, en el ámbito social, en el ámbito económico, en el ámbito empresarial. Sin embargo, aún existen, incluso en policía y fuerzas armadas, que siempre han sido mundos muy exclusivos para los varones. Hoy ya tenemos, por ejemplo, a mi querida amiga Tania Varela como general de la policía, y ha ocupado altos cargos. Entonces, ahí hay muestras muy claras de que la mujer está en la capacidad, debidamente preparada académicamente, para ejercer cualquier función de alta responsabilidad. Adicionalmente, también se han conformado diferentes organizaciones, como por ejemplo el Foro de la Mujer, que funciona a nivel nacional y también tiene representantes en las comunidades migrantes ecuatorianas en países de acogida, que luchan por la reivindicación y el respeto de diferentes derechos, luchan contra, por ejemplo, dentro de lo que es lo laboral, porque aunque estén en igualdad nivel de capacitación y ocupando la misma función y los mismos grados de responsabilidad, los sueldos, los honorarios que se pagan son muy altos respecto del hombre en función de lo que recibe la mujer, siendo la misma capacidad, la misma función, la misma responsabilidad. Son pequeñas cosas que hay que ir ajustando en justicia, nada más, en justicia. O sea, evidentemente si la responsabilidad es menor, el sueldo tiene que ser menor, pero si estamos hablando de igualdad de función, derechos y responsabilidades, tiene que tener la misma remuneración. Por otro lado, también hay mucha participación en ámbitos de defensa en contra de la violencia intrafamiliar, de la igualdad de oportunidades, de igual acceso y condiciones a la jubilación, a la seguridad social, a diferentes aspectos, acceso a crédito, que también ahí, por ejemplo, aunque la mujer irónicamente ha demostrado en más de una ocasión que es una excelente administradora, porque por ejemplo las jefas de hogar hacen multiplicar el ingreso familiar para que alcance para el mes y poderle dar las condiciones adecuadas de alimentación, atención de todo tipo a su familia, especialmente a sus hijos. A pesar de eso, las condiciones crediticias que son otorgadas cuando una mujer solicita un crédito son completamente diferentes a las que recibe un hombre. Entonces, son diferenciaciones que creo que fácilmente pueden eliminarse en un justo reconocimiento a la paridad, a la igualdad entre el hombre y la mujer. No soy partidaria cuando las mujeres buscan irse al otro extremo, porque si hemos venido tantos años peleando contra un extremo negativo como es el machismo, no podemos irnos al otro extremo a hacer lo mismo que hemos estado criticando. Yo soy partidaria
del reconocimiento a las capacidades de cada uno, tanto hombre como mujer, y me gusta más la idea del trabajo de equipo. Vengo de un deporte de conjunto como el voleibol, y de que trabajen conjuntamente el hombre y la mujer, aunando esfuerzos, sumando capacidades para alcanzar los objetivos que se propongan. Eso en lo que tiene que ver la participación de la mujer. Muchas gracias, arquitecta. También ya en tema legislativo, en lo que de tener el favor popular, lo que usted iría a ejercer en la Asamblea, ¿cuáles son los retos más inmediatos que usted avisora en este contexto legislativo? Mira, un objetivo fundamental de nuestra labor, y hablo de nuestra porque nuestra aspiración, aparte de ganar en una sola vuelta con el binomio presidencial y todas nuestras listas, es tener un bloque significativo mayoritario en la Asamblea, quizá con con las reformas al Código de la Democracia y el cambio de método Hunt a método Webster, no sea posible para ninguna organización política de las consideradas grandes tener por sí misma un bloque mayoritario. Sí aspiramos a tener acuerdos con movimientos pequeños que se beneficien de la fórmula del método Webster y que estén en línea con nuestra propuesta, nuestro proyecto político, y que se sumen sobre bases programáticas para conformar esa mayoría requerida para garantizar la gobernabilidad en el país, la recuperación de la institucionalidad, el poder ir a una Asamblea Nacional Constituyente para evaluar lo que hemos vivido en estos 12 años y eventualmente hacer los cambios que se requieren para actualizar nuestro máximo cuerpo legislativo, nuestra Carta Magna, y ajustarla a los objetivos del desarrollo, tanto nuestro como los que se propongan a nivel internacional, poder hacer esos ajustes dentro de la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Ok? Eso primerito. ¿Para qué tenemos también a qué tenemos que apuntar? A recuperar la honorabilidad y el respeto hacia una de las principales funciones del Estado, donde se toman decisiones trascendentales para la vida de todos los ecuatorianos y que van a enfocados desde la emisión de leyes o reformas a leyes existentes a lograr una relación armónica entre los diferentes estamentos de la sociedad ecuatoriana, entre los diferentes sectores productivos y sociales de esta comunidad, para garantizar esa convivencia armónica. De eso se trata el tema de las leyes, y recuperar la confianza del pueblo ecuatoriano en la clase política tan venida menos. Hoy decir político es decir igual delincuente, corrupción, etcétera, etcétera, y no todos los políticos somos así. El que sea así, pues que sea juzgado como corresponda, aplicando la justicia, la ley, en un Estado de Derecho, debido proceso, etcétera, etcétera. Pero no todos somos así y no podemos permitir que nos metan en el mismo saco. Tenemos que ir a demostrar que el trabajo en la Asamblea es un trabajo serio, es un trabajo responsable, donde se privilegien las necesidades de los diferentes sectores de contar con leyes claras, directas, transparentes, que permitan el ejercicio de cada una de sus actividades como corresponde. Tenemos, de las reuniones que hemos venido manteniendo con diferentes sectores, por ejemplo, hay el clamor del sector de pesca artesanal de revisar la actual ley vigente de pesca, en el sentido de, incluso nos han hecho ya llegar una propuesta de reformas que están solicitando en este ámbito. En este momento también una de las prioridades es tirar a la basura esa ley mal llamada humanitaria y la famosa ley financiera urgente, que es para de aquí a 2 años, porque constituyen una regresión de derechos, un maltrato a la ciudadanía y una opción de manipulación por parte, en este caso, de la empresa privada,
que se acoge a esta ley para despedir personal sin hacer las liquidaciones respectivas. Conozco de casos de personas que cumplieron 30, 33, 35 años de labores en una institución y fueron despedidos y sobre pretexto de la condición de pandemia, de que han perdido dinero, de que no están en las condiciones, les han pagado 250, 300 dólares, 700 dólares y la liquidación patronal se las difieren a 14 y 15 años plazos. Entonces, la gente come todos los días y en su justo derecho, después de haberle dedicado tanto tiempo a una empresa, lo mínimo que podría hacer la empresa es responder legalmente, adecuadamente a todo ese tiempo de trabajo. Pero la ley humanitaria aprobada en la Asamblea así lo permite y están haciendo un uso y un abuso de esas condiciones. En condiciones normales también, la reducción de la jornada laboral o la reducción de los sueldos, que también se lo permite ahora, equivale a un despido intempestivo. Hoy, al amparo de esa ley, pueden hacerlo cuando quieran y pues, como decimos en el argot popular, no hay chance a pataleo. ¿Qué más? Por ejemplo, hoy teníamos una ley que a mí me parece súper importante. Todo el mundo sabe que hay una ley de banca, ¿verdad? Pero parece que la hicieron los banqueros, porque desafortunadamente el golpeado es el cliente del banco. Miren ustedes que en las deudas que perdonó este gobierno de Lenín Moreno, entre los beneficiados están bancos. Pero esos bancos no han trasladado ese beneficio ni siquiera porcentualmente a sus cuentacorrentistas, cuentaahorristas, a sus clientes. En época de pandemia se supone que se suspendían cobros y que luego se iría a un proceso de recálculo para prorratear los meses que no se habían pagado en el total de la deuda a tantos años plazo. Bueno, están cobrando, incluso por ahí ya me llegó la queja de que estaban cobrando unos porcentajes por COVID. ¿Y quién autorizó eso? Estamos ante una situación como los cobros de la GEA, que le dicen, tienen hasta el descaro de decir, pero si usted aceptó por teléfono, ¿cuándo? Si ni siquiera he hablado con ustedes. Entonces, ha habido reclamos, siguen cobrando lo que les da la gana, los intereses los ponen como les da la gana. No es posible en una economía tan devastada como la nuestra tener, y en dolarización, tener intereses de 2 cifras. Y en banca privada, los intereses para préstamos de consumo arrancan en el 16% y pueden llegar hasta el 28%, volviendo prácticamente impagables las cosas. Los créditos hipotecarios también, desde banca privada, rondan esos valores. En banca estatal no es muy diferente. Tenemos a Banecuador, que para préstamos de consumo entregados por el banco arrancan con el 15%, 15.5%, casi 16%, y para crédito productivo, se supone que Banecuador, antes llamado Banco de Fomento, era una banca estatal que estaba destinada a eso justamente, a fomentar la actividad productiva, sobre todo en zonas rurales, agricultores, ganaderos, piscicultores, camaroneros, o sea, toda la parte de generación, de producción de alimentos. Ahí, les digo por experiencia propia, porque yo tuve un crédito, alcanzaba casi el 11%. Yo creo que como no hay competencia, hay monopolios, los bancos privados hacen y deshacen, creo que debe haber un cambio en la ley para permitir el ingreso de banca internacional debidamente regulada para que en una sana competencia puedan ofrecer productos y servicios de calidad, pero también a costos más bajos. Considero que en el país no deberían de ser superiores al 5% los intereses que se cobren para las diferentes transacciones. Y no digamos las ¿Qué se garantías. plantearía en cuanto al impuesto de la salida de divisas?
porque A ver, actualmente es 5%, ¿no? Y una de las propuestas del candidato Arauz de la semana anterior ha sido repatriar los capitales extranjeros. hay dos versiones. Andrés maneja una cifra y él es casi PhD en economía, máster en economía y economista para comenzar. Él señala que a lo largo de estos años de gobierno de Lenín Moreno, más de 30.000 millones de dólares han sido sacados del país por la benevolencia y por los ojos cerrados de este gobierno y han ido a parar a cuentas offshore y paraísos fiscales. Ese dinero debe regresar al país y debe ser reinvertido en el país para que todos los ecuatorianos tengan circulante, tengan la oportunidad de desarrollarse con el apoyo y el trabajo mutuo. No van a perder los dueños de ese dinero, que son los grandes empresarios, que son unas cuantas familias pudientes, que son dueños de bancos, no van a perder. Ellos nunca pierden. Entonces, ¿por qué tener ese dinero afuera? ¿Por qué nos acusan, lo acusaban Andrés, de que quería salir de la dolarización? No, para nada. Por el contrario, se busca fortalecer la dolarización. Mi hermano Rafael señala que él nunca estuvo de acuerdo, incluso creo que tiene un libro escrito al respecto, con la dolarización. Pero y ya sabemos todos cómo fue el feriado bancario, cómo fue el abandono del Sucre para cambiarnos a dólares, todo lo que eso implicó, les pagaron en bonos, el Banco de Guayaquil fue una de las instituciones que compró a precio de gallina enferma con un fuerte castigo esos bonos, pero después les fueron recomprados al 100% de su valor con una amplia ganancia, entre otras cosas. Pero acá tenemos que fortalecer la dolarización. Es la moneda que tenemos y toca fortalecerla. Pero hay otras medidas, Sebastián. Repatriar esos capitales, fortalecer el impuesto a la salida de capitales, que si bien no impedía la salida, permitía un control y un control y seguimiento y servía de alguna forma como desmotivación para sacar esos valores. Hay otras formas de generar recursos también. Ahora, mira, muchas de las cosas que se proponían en el gobierno de Rafael o que se propusieron en el gobierno de Rafael, este gobierno de Moreno los criticó y los echó por tierra. Sin embargo, hoy lo están aplicando. Por ejemplo, el pago anticipado, el anticipo al pago del impuesto a la renta. No que era malo, ahora está pidiendo para completar 300 millones de dólares que necesita, ya dio las instrucciones a la titular del SRI, porque necesita 300 millones para pagarle a los profesores, que ya le están haciendo huelga. Y todo lo que han prestado, todo lo que han recibido, ¿dónde está ese dinero? Andrés lo que señala es que ese dinero ha ingresado al país, pero se volvió a ir y forma parte de esos 30.000 millones de dólares que están fuera. Dávalos, otro economista, señala que el valor es mucho mayor, más del doble de los 30.000, es decir, supera los 60.000 millones de dólares. En todo caso, sea cual sea la cantidad, esos fondos deben regresar al país para reactivar, para apoyar a la reactivación económica, que va a contribuir justamente a generar más ingresos para aquellos que tienen pues esas cantidades de dinero, pero también va a mover la economía, va a permitir tener circulante, va a mejorar la capacidad adquisitiva de la población, va a provocar generación de empleo, motivar emprendimientos, entre otras cosas. Muchas gracias, arquitecta. En cuanto al tema educativo, quizás se ha observado que la LOES, por ejemplo, tiene algunas deficiencias, algunos vacíos que se planteen ya reformar. Estamos teniendo reuniones. Recuerda que recién hace relativamente poco se definieron finalmente las diferentes candidaturas a las que estaríamos expuestos. En este caso, recuerda que mi nombre también fue considerado como posible integrante del binomio presidencial y de la misma presidencia. Por tanto, nosotros empezamos a trabajar, a hablar con diferentes sectores y presentar una propuesta de 7 ejes que ya le hicimos un adelanto a Andrés
y en los próximos días se los presentaremos de manera muy completa para que él pueda considerarlos como parte de su plan de gobierno, un aporte al plan de gobierno. Cuando fue definida la candidatura mía a presidir la lista de Asamblea Nacional, entonces comenzamos a trabajar dentro de esos mismos ejes y con los diferentes grupos, las organizaciones sociales, productivas, grupos de estudiantes. Acabo de tener un foro de mujeres para ya recibir esa retroalimentación y poder transformarlo en leyes o propuestas de leyes o propuestas de reformas a las leyes. Por ejemplo, en lo que de lo que conversábamos contigo, incluso hablábamos de la reducción de presupuesto para las universidades y en general a la educación. La reducción de presupuesto de educación y salud no tiene que ver con la pandemia, ya venía desde el año 2018. Se hizo sentir más en la pandemia por obvias razones y lo que se pretendió hacer fue reducir más todavía, recortar más todavía los presupuestos, ahí sí acogiéndose a la famosa pandemia y al estado de excepción que claramente señala que se puede utilizar fondos de diferentes entidades e instituciones del gobierno, pero señala claramente, excepto educación y salud, puntualmente. Hablábamos también del tema, bueno, presupuestario, del tema de la conformación de los consejos universitarios. Existen instituciones de tercer nivel, es decir, universidades que no tienen representación estudiantil dentro de sus organismos administrativos y de control. Hay que ir a resolver ese tema porque yo sí creo que dentro de la comunidad universitaria debe haber representación de todos los actores que la integran, es decir, autoridades, profesores, personal administrativo, estudiantes, y en una proporción tal que no genere simplemente una presencia por cumplir un requisito, sino que sea un ente en el cual se puedan expresar y se pueda hacer construcción de la universidad y de la academia que incluya tecnología, que incluya investigación en conjunto. Adicionalmente, en la LOES y también en la parte deportiva, ya voy a entrar a la ley del deporte, creo que se tiene que tocar y aclarar, definir no solamente el concepto de autonomía, sino también el ámbito de esas autonomías, porque irónicamente está dentro del concepto de lo que es la institución. Sin embargo, la autonomía como tal queda dependiendo de los fondos que recibe como rentas del Estado. Entonces, al recibir rentas del Estado, ¿qué sucede? Poco menos que te toca hacer lo que te dicta el Estado o el gobierno de turno, porque no termina siendo autónomo realmente. O sea, o la autonomía queda en a lo mejor definir los pensums académicos, las mallas curriculares, ciertas cosas así, pero no es una autonomía al 100%. En cuanto a la ley del deporte, también yo toco el tema de las autonomías. Hay varias cosas que definir, por ejemplo, la conformación, la definición del funcionamiento del deporte adaptado dentro de la ley del deporte. Eso está incompleto, a tal punto está incompleto que se habla de Comité Paralímpico y de 4 federaciones, una por cada, ecuatorianas, nacionales, una por cada tipo de discapacidad, pero no se habla nada de la parte formativa. Eso es el alto rendimiento, de la parte formativa. Al no estar en la ley, Guayas puso un programa de deporte adaptado, pero tenía que hacerlo con autogestión. No podía ponerlo, incluirlo en el presupuesto anual, en el plan operativo anual, porque no lo permitía la ley. Entonces son esas pequeñas cosas. También se hizo un esfuerzo por tener un plan decenal que quedó resuelto y aprobado en el 2018, han pasado 2 años,
pero nunca se reformó la ley para que ese plan decenal pudiera ser implementado, ejecutado. Entonces son algunas cosas que hay que ver. Hay también un clamor para revisar la ley de minería, con todas las amenazas que hay en este momento en la forma en que se están feriando las concesiones. Inclusive hay acusaciones a miembros del actual gobierno en ese sentido. Los controles, la minería a cielo abierto, la aplicación de tecnología para la refinación de oro y otros productos que se extraigan, entre otras cosas. Y obviamente todo lo que tiene que ver con el cuidado ambiental y ecológico, es decir, los procesos de tratamiento de las aguas y para evitar que haya contaminación de las vertientes subterráneas y superficiales hídricas. ¿Por qué razón? Porque de esa agua se alimentan, se riegan las plantaciones de los diferentes cultivos, los animales beben de esa agua y en algunos casos también de esas aguas se toman para el líquido para procesos de potabilización y por ende consumo humano. La misión binacional cubano-ecuatoriana que arrancó en el gobierno de Rafael y de la cual fue parte, la presidió Lenín Moreno como vicepresidente de la República, recibió ese encargo. Una de las cosas que tenía que levantar eran a través de 4.000 ítems, un estudio completo de discapacidades, dónde eran más abundantes los casos, dónde era prevalente, en qué rangos de edad, si afectaba más a hombres o a mujeres y las posibles causas. Y en los sectores donde se hace minería artesanal y se usa arsénico y mercurio para el procesamiento del oro, estos productos y estos residuos van a las vertientes y había mucha incomodidad, mucha furia en algunos sectores, por ejemplo, Victoria y Portete, en la provincia de La Suay, en contra de la empresa I Am Gold, de origen canadiense, que estaba prácticamente dinamitando caminos, dinamitando cerros y contaminando la laguna de la cual salen vertientes que llegan incluso a la ciudad de Cuenca. Entonces, todas esas cosas están pidiendo algunos sectores que se revise la ley. La ley de aguas también el sector agrícola pide una revisión, revisión de costos, revisión de algunos temas al interior. Entonces, estamos recopilando toda esa información y hay un equipo de abogados que ya se están formando y también tenemos jóvenes involucrados, jóvenes revolucionarios ya con su tercer nivel, con maestrías y en algunos casos hasta con doctorado, que se están sumando para el análisis tanto de estas leyes como de los 7 ejes para trabajar en conjunto y mostrar una vez más el potencial de nuestra juventud y todo el aporte que pueden dar a este proceso de construcción de un nuevo país. Muchas gracias, arquitecta. Me deja varios razonamientos de lo que menciona. En efecto, es un proceso de construir con los sectores que están en cada espacio, ¿no? Para ir viendo las deficiencias, los vacíos del tema legislativo, de la ley, de la norma escrita. Finalmente, tenemos una costumbre para cerrar nuestros conversatorios y es pedir un mensaje hacia la juventud del Ecuador. Para ello, le invito a usted, arquitecta, que se dirija a los jóvenes con su mensaje final. Claro que sí. Antes que nada, agradecerles la oportunidad de compartir con ustedes. Muchos de ustedes o todos ustedes podrían ser mis hijos, pero justamente por esa sensibilidad de mujer, de madre, con 2 hijos, tengo un varón de 27 años y una nena de 26, ya profesionales, gracias a Dios y al esfuerzo que hemos hecho como padres para darles esa oportunidad de crecimiento académico y formación académica. Yo creo que es la época de los jóvenes. Creo que si bien nosotros, ya no tan jóvenes, tenemos experiencia acumulada,
porque de todos modos el trajinar por la vida en los diferentes sectores y aspectos da un proceso de aprendizaje también entre errores, aciertos, caídas, tropezones, resbalones, estrelladas, que creo pueden ser de utilidad en la formación de ustedes. Pero los jóvenes vienen como esa brisa fresca, con ideas locas, innovadoras, un manejo a ciegas de la tecnología, que hoy pues no puede estar fuera de nuestras vidas. A propósito, una de las leyes que vamos a proponer es tiene que ver justamente con definir el uso del Internet como un derecho también. Creo que eso ha quedado demostrado como necesidad en esta pandemia, cuando todo se ha tenido que hacer de manera telemática. Y ustedes como jóvenes, yo siempre digo que casi vienen con chip incorporado cuando nacen, ¿no? Entonces necesitamos de toda esa energía, de toda esa innovación, necesitamos ir a un proceso de renovación generacional, transición paulatina, para que los que ya no somos tan jovencitos podamos decir, wow, ahora sí, puedo retirarme tranquila porque tenemos el país en buenas manos, queremos pasar la posta, queremos transmitirles, entregarles el testigo para que ustedes continúen con ese proceso de transformación del país en los que ustedes ya vienen con una visión muy fresca y renovadora. Así es que los invito a seguir con este tipo de conversatorios, los invito a ser parte del equipo, a trabajar juntos en la construcción de ese país que soñamos. Ustedes, yo siempre les digo, los jóvenes no son el futuro de la patria, son el presente, porque es ahora que ustedes tienen que sentar las bases de ese futuro que anhelan, de ese futuro que avisoran, para luego ir trabajando para hacerlo realidad. En lo que nosotros, los no tan jóvenes, podamos ayudar, aquí estamos, para compartir. Yo aprendo de ustedes, espero también aportar a su crecimiento y a su formación con mi conocimiento, mi experiencia, y estoy segura de que ustedes van a ser parte importantísima de este nuevo gobierno. ¿Qué mejor ejemplo que nuestro candidato a presidente de la República? 35 años, seguramente muchos de los que están enlazados están alrededor de esa edad. 35 años, ya economista con maestría y a punto de terminar un PhD. Si él puede, cualquiera de ustedes puede. Yo estoy segura de que vamos a tener valiosísimos nombres de jóvenes aportando no solamente en las listas que hemos conformado para la ley electoral del 2021, sino dentro del ejercicio de la función pública. Ustedes tienen la preparación y, como les digo, tienen esas ideas frescas que también necesitamos nosotros para motivarnos a trabajar juntos, siempre en equipo, comunión y organización. Así es que los invito a construir ese nuevo país que todos soñamos. Muchas gracias, arquitecta. Definitivamente estos espacios son para fomentar el debate dentro de los jóvenes universitarios y de la juventud en general del Ecuador. Pues en esta época es preciso que sepamos decidir más que nada, que analicemos las propuestas y en efecto tomemos la mejor decisión, debido a que en esta ocasión el padrón nos da como el 40% del electorado, entonces fácilmente podemos poner el siguiente presidente del Ecuador. Entonces para ello también es preciso tener una perspectiva clara, reflexionada y bueno, siempre por delante la autocrítica, pero también la proposición y el activismo, ¿no? Que no está de más. Les agradecemos a todos los presentes por asistir a esta transmisión y recuerden que esto es un espacio de opinión diversa y que bueno, tendremos más segmentos por el estilo. Le agradecemos a la arquitecta Pilina Correa y a todos los compañeros que se encuentran en la sala interna. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias a todos y ojalá se repita. Recuerden, juntos y organizados. Gracias.